Listo, buenas noches nuevamente para todos, bienvenidos al curso. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante que es el tema de la seguridad. Entonces, este tema es bastante amplio y traté de hacer un resumen pues lo más sencillo posible basado en el RETIE. Entonces, vamos a hacer la presentación. Cualquier duda que vayamos teniendo, porfa, levantamos la mano o abrimos el micrófono, como siempre. Entonces, me confirman, porfa, si están viendo ahí las diapositivas, si me están escuchando bien. Sí, profe, perfectamente. Sí, señor. Listo, Jorge nos dice que no nos escucha. Verifica ahí, Jorge, porfa. Listo, entonces vamos a hablar sobre el RT. Yo ya se los compartí por el grupo. No sé si de pronto tuvieron el tiempo de revisarlo. Si de pronto ya lo tenían en sus manos, una versión impresa. También les compartí ahí la NTC 2050. La idea es que todo lo que hablemos acá, ustedes vayan y lo complementen haciendo una lectura autónoma, un trabajo autónomo. Listo, entonces vamos a mirar. Entonces, ¿qué es el RETIE? Lo que hablamos la vez pasada es un documento técnico legal colombiano creado por el decreto 18039 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía. Muestra los principales parámetros a tener en cuenta para una instalación eléctrica, es de uso obligatorio cumplimiento, busca establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico derivados de la generación, transmisión, transformación, distribución y uso final de la energía eléctrica. Entonces, ¿sí ve? Acá tenemos que mirar el problema, el fenómeno eléctrico desde diferentes puntos de vista, no solo desde la parte técnica, sino teniendo en cuenta todos estos otros perspectivas. En todos los niveles de tensión, pues hay unas normas y esas normas están acá consignadas en el RETIE. Entonces el RETIE hace obligatorio los primeros 7 capítulos de la norma técnica colombiana NTC 2050 mediante el artículo 27.1, aplicación de normas técnicas. Entonces, el campo de aplicación del RETIE se aplica a partir del 1 de mayo de 2005 a toda instalación eléctrica nueva, toda ampliación de una instalación eléctrica, toda remodelación de una instalación eléctrica que se realice en los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica. Entonces, en todas las fases tenemos que hacer uso del RETIE basados en sus normas, que obviamente también están concatenadas con las normas de la NTC 2050, con los artículos de la NTC 2050. Acá tenemos una parte que nos habla de la simbología eléctrica. Es importante que cada uno de ustedes vaya y repase estos elementos. Estos elementos los puede encontrar usted no solamente aquí en el RETIE, sino también, por ejemplo, en los simuladores que hemos utilizado. En el Multisin, en el Tinkercad, usted puede encontrar estos elementos, entonces es importante conocerlos. Son muy parecidos, algunos de ellos son el mismo, solamente que van teniendo pequeñas modificaciones. Por ejemplo, acá el de la puesta a tierra, el de la tierra aislada. La próxima sesión vamos a hablar un poco más en detalle de los sistemas de puesta a tierra. También el tema de los transformadores, existen muchos transformadores. Entonces este sería el símbolo general. Entonces si usted ya ve un símbolo donde aparezcan dos círculos intersectados, usted ya asume que es un transformador. Obviamente cada uno de ellos pues va a tener una particularidad, pero acá en esencia es lo mismo. Acá las tomacorrientes, por ejemplo, tomacorriente, eh, la más
utilizada es esta de acá, ya viene el monofásico, el trifásico, entonces sí, son muy similares entre sí. Acá el tema de las lámparas, del interruptor, interruptor unipolar, bipolar, el interruptor con luz, el tema de la tierra acá, el de la masa también. Entonces esto simplemente es un ejemplo. La idea es que pues nosotros nos familiaricemos. Ahí en el RETIE hay muchos más símbolos, entonces la idea es que vayan y los revisen em, pues de una manera autónoma. El tema de las señales de seguridad, entonces también van a tener diferentes colores, diferentes significados. Las señales de seguridad que encuentren las instalaciones eléctricas obviamente son para respetarlas. Su objetivo es transmitir mensajes, transmitir una información. Los colores de las señales también tienen significados especiales, al igual muy parecido a cuando nosotros tenemos señales de tránsito, van a funcionar muy parecidos a las señales en la parte eléctrica. ¿Me confirman los demás compañeros? Es que ya acá hay dos personas que me reportan interferencia. No, profesor, se ve bien la clase. ¿Y me está escuchando bien, Felipe? Sí, señor, se escucha bien, profesor. Listo, yo también lo escucho bien. ¿Alguien más? Profe, se escucha bien. Listo, Omar, gracias. También lo estoy Omar, escuchando. gracias. Yo lo escucho con interferencia, profe. Listo, entonces de pronto es la conexión de ustedes. Entonces, si ya se torna ya demasiado que no me escuchan, entonces pueden salir y volver a entrar. De pronto eso a veces soluciona. Igual acá estamos grabando. De pronto si necesitan ir a revisar algo muy puntual, van y revisan la grabación. O de pronto se acomoden en otra parte. Listo, vamos a continuar. Entonces les decía que el tema de los colores va a tener un significado. Acá nos indica el color de la señal y el color de contraste. Y obviamente cuál es el objetivo que quiere informar. Entonces la señal roja su significado es de peligro, de parada, prohibición. El color de contraste va a ser el blanco. Entonces tenemos rojo con blanco. El amarillo es una señal de riesgo, de advertencia, y está contrastado con el negro. El verde es de seguridad o ausencia de peligro y está contrastado con el blanco. El azul es obligación o información y está contrastado con el blanco. Toda esta información que yo les estoy diciendo, yo ya se las compartí. Eso está en el RETIE. Yo hice acá a mi criterio un pequeño resumen, pero lo que hemos dicho siempre, de pronto hay otras personas que necesiten por el tema de su trabajo, por el tema profesional, por el tema de los gustos, información diferente, entonces allá está consignada en el RETIE y en la NTC 2050 para que lo revisen. Entonces tenemos acá eh, un ejemplo de peligro prevención, obligación o prohibición y de información, una señal de información. Ahí tenemos los tres ejemplos. Entonces, siguiendo con el tema de los colores, no solamente se van a utilizar para las señales, sino también se utilizan mucho, como hablamos en la clase pasada, cuando hablamos de los conductores de los cables, eh, que ellos tienen pues una nomenclatura de colores. Entonces ahí también en el RETI está consignado eso, dependiendo del sistema eléctrico. Es decir, si es un sistema de corriente alterna monofásico, si es un sistema trifásico conectado en Y, si es un sistema trifásico conectado en delta, si es un sistema trifásico conectado en Y trifilar, tetrafilar. Entonces va a tener acá diferentes
nomenclaturas, diferentes formas de conectarlo también. Va a depender esto de el nivel de tensión. Entonces acá cuando nos hablan de tensión nominal, estamos hablando de la máxima tensión que puede soportar ese sistema de corriente alterna. Entonces, por ejemplo, un sistema monofásico, la fase va a ir de color, de cualquier color o de color negro, ¿sí? Y el neutro va a ir de color blanco. El sistema de puesta a tierra o el cable de tierra va a ser un cable desnudo o un cable pelado, como nosotros lo conocemos coloquialmente, o ese cable puede ser verde. eh, si es una tierra de protección. Si es una tierra aislada, tenemos un cable verde o verde amarillo. Como les decía, vamos a mirar en la próxima sesión el concepto de tierras, de los cálculos de las puestas a tierra. Ahí vamos a diferenciar cuál es la tierra de protección y cuál es la tierra aislada. Entonces acá por el momento solo enfoquémonos un poco acá en los colores y después miramos bien con detenimiento este concepto. Entonces es diferente la tierra de protección a la tierra aislada. Volviendo acá a un ejemplo, por ejemplo, de un sistema trifásico conectado en Y, entonces se va a utilizar para la fase el color amarillo, azul y rojo. Para el neutro se va a utilizar el blanco y para la tierra se va a utilizar el cable desnudo o verde. Listo, entonces, bueno, acá hay que tener cuidado, no confundir este amarillo que es de la fase con el verde amarillo. Entonces, la tierra aislada se utiliza verde o verde amarillo. Entonces, no confundir con este amarillo acá de la fase. Entonces, acá hay otros tipos de conexiones, por ejemplo, en un sistema trifásico conectado en delta de más de 1000 voltios, tenemos esta nomenclatura, violeta, café, rojo. Como está en delta, entonces no va a tener neutro, solamente va a tener tres cables. La tierra de protección va a ser o desnudo o verde y no tiene tierra aislada. Después miramos bien este concepto de tierra aislada. Entonces, si ven, toda esta información pues le toca que ir a revisarla ya usted con calma. Lo importante es pues entender esta simbología, entender que esto es monofásico, un sistema conectado en Y, conectado en delta, tener claro que pues esos elementos, algunos tienen neutro, otros no, entonces también recomendable ver la parte de las conexiones en Y y en delta. Acá pues las hemos nombrado. Nosotros tenemos un curso de sistemas polifásicos donde sí hacemos énfasis ya de una manera más detallada de estos conceptos, de la teoría ya de corriente alterna, ya un poco más intensificada. Acá como es un curso más para revisar el RETIE, entonces no nos enfocamos tanto en eso. Para un sistema de corriente continua también hay unas nomenclaturas, acá pues casi no se utiliza por el tema de las pérdidas, pero si en algún momento puede haber un sistema de corriente continua, pues tenemos que hacer atención a, a estos parámetros, a estas normas. Entonces acá el positivo va a tener un negativo, va a tener un conductor medio. Este conductor medio lo podemos entender como una derivación, como un sistema, el equivalente a un paralelo. A eso se refiere con ese conductor medio. Y acá pues tenemos la simbología también, los colores que se deben utilizar. Acá en la tierra de protección pues también estamos utilizando el verde o verde amarillo. Entonces si ven que acá ya no tenemos tierra aislada, la tierra aislada ya no funciona porque la tierra aislada solamente funciona cuando tenemos un sistema donde
El neutro va a ser parte, va a estar conectado a esta tierra y va a ser parte del funcionamiento de los equipos. Después lo revisamos con calma. Listo. Acá otra parte importante que ustedes pueden ir a encontrar allá en el RETIE es el tema de la electropatología. Entonces siempre estudiar mucho la parte de la seguridad, porque cuando nosotros estamos en ambientes industriales, en ambientes donde trabajamos con otras personas que estamos haciendo parte de un equipo, entonces siempre vamos a tener alguien que nos esté supervisando la parte de la seguridad, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de los peligros de la electricidad. Si nosotros conocemos bien cómo funciona la electricidad, pues vamos a minimizar esos riesgos. Porque si usted conoce algo de una manera correcta, de una manera precisa, entonces puede cometer menos errores, ¿cierto? Va a tener los conceptos más claros, entonces no va a necesitar que nadie venga a decirle lo que usted tiene que hacer, sino usted ya de una manera autónoma va a decir voy a utilizar los guantes, voy a utilizar las gafas, estoy expuesto de pronto a un arco eléctrico, estoy expuesto acá de pronto a un punto caliente, eh, a determinado peligro. Entonces, de manera autónoma tenemos que darnos cuenta de eso sin necesidad que alguien venga y nos esté recordando todo el día y todos los días las mismas cosas. Entonces, ¿qué es la electropatología? Estudia los efectos de corriente eléctrica potencialmente peligrosa que puede producir lesiones en el organismo, así como el tipo de accidente que causa. Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano pueden ocasionar desde una simple molestia, perdón, hasta la muerte. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en general la muerte no es súbita. Siempre pues nos puede pasar cualquier cosa y siempre pues vamos a tener la chance de que alguien venga y nos reanime porque pues así sea una corriente muy grande, tenemos oportunidad de sobrevivir. Eso es lo que nos quiere decir con que la muerte no es súbita. El RETI ha recopilado los siguientes conceptos básicos para que las personas tengan en cuenta. Entonces tenemos acá un sistema donde nos dice que tenemos una fase y tenemos un neutro. Estamos nosotros haciendo acá contacto a tierra. Entonces, si usted va y toca por accidente la fase, usted cierra el circuito, la corriente pasa a través de su cuerpo, llegando a tierra y pues obviamente ocasionándonos acá, dependiendo de la intensidad de la corriente, daños físicos. Acá nos hablan de la energía, es la que mata. Entonces ya vamos a ver el concepto bien acá de energía ya con otros ejemplos. Entonces acá también volvemos y tocamos alguna fase y hacemos contacto con tierra. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener claro para evitar este tipo de accidentes. Acá, ¿qué nos podría salvar a nosotros? Tener unas botas dieléctricas, tener unos guantes adecuados para el nivel de tensión de esta fase, dependiendo del trabajo que estemos haciendo. Nos hablan acá de dos tipos em, de riesgos. Tenemos el tipo A y el tipo B. El tipo A es para aquellas personas que de pronto tengan aparatos incorporados en su cuerpo. El caso, por ejemplo, de un marcapaso. Si usted tiene un marcapaso, usted tiene que tener más cuidado con la electricidad porque va a ser más sensible, ese aparato va a reaccionar diferente y le va a ocasionar un daño mayor a una persona normal. Una persona de tipo B es aquella persona que no tiene nada en su cuerpo, solamente pues va a estar expuesto a los riesgos comunes. Acá, por ejemplo, que este aparato, la fase haya hecho contacto con la carcasa que es metálica, usted vaya y lo toque, cierre el circuito y se electrocute. Entonces hay que tener cuidado con estos elementos, hacerles un mantenimiento para que evitar este tipo de accidentes.
Entonces vamos a hablar de los efectos fisiológicos del cuerpo humano a la energía eléctrica. Esta tabla está ahí en el RETIE para que vayan y la miren eh, con calma. Toca mirarla varias veces para entenderla bien. Entonces nos están hablando de energía, ¿sí ve? Entonces la energía va a ser acá corriente al cuadrado por tiempo. Entonces va a tener en cuenta también el tema del tiempo. Acá, volviendo al ejemplo clásico, va a depender si usted va a quedar acá mucho tiempo conectado a esto. Hemos visto que cuando usted hace contacto, usted queda como pegado. Entonces también la importancia de cuando vayamos a hacer algún mantenimiento de un equipo, de una instalación, tratar de siempre trabajar acompañado. Esto también está consignado acá en el RETIE. Usted tiene más posibilidades de salir ileso si alguna hace contacto acá, usted queda pegado a alguien, puede usted empujarlo o quitarlo de ahí rápido. Si usted está solo, pues es más difícil zafarse. Entonces tiene que ver con el tiempo. Entonces acá nos hablan de energía específica. Entonces vamos a mirar acá las percepciones y reacciones fisiológicas del cuerpo humano. Entonces acá tenemos sensaciones leves en dedos y tendones de los pies. Estamos hablando entre 4 a 8. Hablando de energía, ¿sí? Tenemos acá rigidez muscular entre 10 y 30, rigidez muscular en los dedos, muñecas, codos y hombros, sensaciones en las piernas entre 15 a 45. Acá tenemos rigidez muscular y dolor en brazos y piernas de 40 a 80 y rigidez muscular, dolor, ardor en brazos y hombros y piernas entre 70 y 120. Entonces acá esta tabla nos está hablando de energía. Estos valores pues no son tan intuitivos para nosotros. Nosotros tenemos más en la mente el tema de los amperios. Entonces vamos a mirar una tabla acá más adelante que es un poco más diciente. Entonces lo que les decía, acá ya cuando nos hablan de corriente ya es más sencillo, porque acá estamos hablando es de corriente. Esa corriente es al cuadrado multiplicada por tiempo, que eso nos da energía. Estos valores no son tan fáciles de comprender como estos de acá. Esto sí ya es más intuitivo. Entonces, antes de mirar estos valores, me gustaría conocer qué referencia tienen ustedes a raíz de su trabajo o de las capacitaciones que hayan tenido. ¿Cuál es la corriente máxima que nosotros podemos soportar? El cuerpo humano. Por ahí 2000 voltios. Señor, 2000 voltios. no, hablemos de corriente. Hablemos de corriente, no de tensión. 110. 110 amperios. Sí, señor. No, no, señor. No, de pronto usted 110 se refiere a voltios, ¿sí, Carlos? Sí, porque en varias ocasiones uno hace por ahí cositas y ¡prum! Puchica, le pega uno el corrientazo. Listo, pero estamos hablando de corriente, no de tensión. La corriente la Ah, medimos ok. en amperios. ¿Listo? ¿Un amperio? Un amperio nos dice Omar. Listo, tenemos más información por ahí a la mano. De pronto que hayan escuchado. Listo, entonces miremos la tabla. Entonces estamos hablando de energía, de corriente, perdón. Entonces nos dice, porcentaje de personas que se pueden salvar si la corriente que circula por el cuerpo no supera estos valores. Entonces, tenemos acá hombres, mujeres y niños. Entonces es diferente la corpulencia de un hombre, o sea, de una persona adulta comparada con la de un niño o con la de una mujer, porque van a tener menos resistencia Menos resistencia. y van a pues a verse más afectados, ¿cierto? Sí, Jorge.
Felipe iba a decir algo, tiene la mano arriba desde hace rato. Yo creo que se le quedó arriba de la mano. Jorge iba a decir algo. Felipe. No, profe, que era que a mí no me No, estaba señor, corriendo la diapositiva, pero ya, todo bien. Listo, Jorge. Igual esa información la saqué del RT. Simplemente es un resumen que yo estoy haciendo. Ustedes pueden ir a mirarlo nuevamente. Entonces dice, acá nos hablan de un porcentaje. Entonces dice, corriente de disparo. Si nosotros estamos sometidos a una corriente de 6 miliamperios, el porcentaje de sobrevivencia es del 100%. ¿Qué quiere decir esto? No nos va a pasar nada. Si nos sometemos a una corriente como, estamos hablando del cuerpo de un hombre, eh, a una corriente de 10 miliamperios, ya no tenemos el 100% de garantía que no nos pase nada. Vea, ya hay un 98.5% de salvarnos. O sea, tenemos ahí un 1.5% de posibilidades de que nos empecemos a lastimar. Y mire el cambio tan abrupto. De 10 a 20 miliamperios, es decir, el doble, ya solamente tenemos una chance del 7.5% de salvarnos. Alrededor del 93% de que nos suceda algo ya grave, ¿cierto? Y si nos sometemos a una resistencia de 30 miliamperios, perdón, a una corriente de 30 miliamperios, tenemos el 100% de probabilidades de morirnos. Eso es lo que nos está diciendo esta tabla. Vea. Porcentaje de personas que se pueden salvar, 0%. Si usted lo coge en una corriente de 30 miliamperios, lo que nos está diciendo el RETIE y lo que nos está diciendo esta tabla es que vamos a fallecer. Si a una mujer, hablando ya del cuerpo de la mujer, estos valores van cambiando. Vea, este de 100 se convierte en 99,5, el de 98,5 se convierte en 60, el de 20 se convierte en 0. Vea, ya a una mujer, una corriente de 20 miliamperios tiene 0 probabilidades de salvarse. Esto obviamente en la vida real pues tiene más aristas, más implicaciones como el tema de las protecciones, el tema de los primeros auxilios. Pero acá lo que nos dice la tabla es que comprobado que si a usted le pasa una corriente siendo hombre de 30 miliamperios y siendo mujer de 20 miliamperios, va a fallecer. Entonces esta corriente parece una corriente pues despreciable, ¿sí? Muy pequeña. Si por ejemplo nosotros en la casa por el cable de número 12 sabemos que pasan 15 amperios de 10 amperios y acá estamos hablando de miliamperios, o sea, de 0.03 amperios. Entonces, ya con algo en la casa, algo doméstico, ya estaríamos prácticamente que al otro lado, ¿sí? Entonces, no menospreciar eh, esos cables que estén por ahí sueltos, el tema del cable que esté por ahí pelado, el cable de pronto del celular, y eso también pues genera no solamente accidentes a nosotros como seres humanos, sino también a los animales, genera también cosas como incendios, hay que tener cuidado con eso. Listo, entonces ya nos quedó claro este número. Este es importante, esta tabla. Sí, ¿Qué señor. opinan ustedes? Sí, profesor, claro, quedó claro. Listo, entonces Ujú. acá el énfasis que nos han hecho hasta ahora, lo que hemos visto es que es dependiente de la corriente de energía, es corriente por tiempo, o sea, el tiempo que usted dure pegado ahí a la corriente, y acá ya nos hablan de los niveles de corriente. Entonces no confundamos con la tensión porque es un concepto totalmente diferente. Usted puede estar sometido a
200.000 voltios y a usted la tensión no lo va a lastimar. ¿Por qué? Porque usted no está cerrando el circuito, por su cuerpo no está pasando corriente. ¿Quiénes están sometidos a esos niveles de tensión tan altos? Por ejemplo, los linieros, las personas que trabajan en las líneas de alta tensión, ellos van y hacen los mantenimientos, esos mantenimientos los hacen con la línea energizada. La tensión no es la que lo va a agredir a usted lo que lo va a agredir es la corriente. Tengamos eso claro. Por eso es tan importante em, tener los parámetros eléctricos bien diferenciados, no confundirlo. Sí, Felipe, tienes la mano arriba. Listo. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta? Sí, Alirio. Listo, Jaco, no hay problema. Hermes, Profe, buenas noches. buenas noches. Yo tengo una duda. Digamos que se puede, los miliamperios corriente, Sí, señor. los 30 pueden circular, digamos, en una tensión de 110 o 200 voltios. Sí, señor. Me explico. En voltaje aumenta la corriente o, digamos, algo más, como más puntual, digamos, 30 miliamperios, ¿a cuántos voltios equivalerían? Usted puede tener esos 30 miliamperios, por ejemplo, haciendo un circuito con una batería del carro, que es una batería de 12 voltios. Ok, eso era lo que... Ahí puede obtener esos 30 miliamperios. O puede tener esos Ujú. 30 miliamperios en lo que estamos diciendo, en una, en una línea de alta tensión de 200.000 voltios, Ok, porque estamos obedeciendo a la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia, lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es la resistencia del cuerpo humano? Vamos a mirar acá eso. Tengamos siempre en mente la ley de Ohm, porque es que la ley de Ohm nos sirve para entender toda la electricidad, para hacer una instalación, para la parte de la seguridad, para muchas cosas. Listo, entonces tenemos acá paso de corriente, reacción a soltarse, rigidez muscular y tenemos varios valores. hacemos la luz del baño y Voy a dejaron... quitarle acá el micrófono para que no hagamos interferencia. Listo. Entonces, dice, eh, a los 10 miliamperios tenemos una reacción a soltarnos. Entonces, la superación de estos umbrales puede ocasionar la muerte o la pérdida de algún miembro o función del cuerpo humano. Acá pues yo en lo que he investigado he encontrado unas imágenes, unos videos que no me gusta poner acá porque de pronto podemos herir la susceptibilidad de alguien. También cuando yo como les comparto estas grabaciones y las subo a YouTube, entonces también puede haber una restricción ahí y no la deja subir. Ustedes pueden mirar esos videos. Yo conocí una tragedia que ocurrió acá en el barrio, que una niña hizo contacto con una varilla, estaban echando una plancha, fundiendo una placa. La niña pues inocente, una niña como de unos 10 años, 11 años, quiso ayudar a pasar la varilla, alguien que se la recibiera arriba, accidentalmente tocaron una línea de alta tensión y a la niña le tuvieron que amputar las dos manos y los dos pies. Es lo que nos está diciendo acá, vea. La superación de estos umbrales puede ocasionar la muerte o la pérdida de algún miembro o función del cuerpo. La pérdida de los miembros, imagínense, de las extremidades. ¿Por qué? Porque estamos cerrando el circuito. Toda esa corriente eléctrica pasó a través de esa varilla
pasó a través de la niña y se cerró en la tierra, en el piso. Entonces, ¿cuáles son los miembros afectados ahí? Las manos y los pies, porque ahí es donde se concentra la mayor parte de la energía. Pasa a través del cuerpo y cuando quiere pasar esa corriente de los pies al piso, ahí es donde encuentra pues eh, una resistencia más grande y ahí es donde rompe todo. Claro, le rompió los pies y le rompió las manos. Entonces, es, es, es de tener cuidado con eso. Listo, vamos a mirar el tema de la resistencia. Bueno, acá hay una tabla. Esta tabla vuelven y nos hablan de lo mismo que estábamos diciendo anteriormente, del tiempo y de la corriente. Entonces, acá si usted le pasa una corriente de 1 miliamperio, por ejemplo en esta zona verde, de 0,1 miliamperio, no le va a pasar absolutamente nada, vea, está en la zona verde, ninguna reacción. Empezamos a mirar esta parte amarilla. Nos dice habitualmente ningún efecto fisiológico, dependiendo del tiempo. Si estamos acá, por ejemplo, en 50 miliamperios acá, pero usted está en 10 milisegundos, o sea, lo alcanzaron a desconectar rápido, pero estamos hablando del orden de los milisegundos, ¿verdad? Ni siquiera de los segundos. Un segundo lo venimos a encontrar acá, vea, 1000 milisegundos. Si usted se alcanza a soltar antes de un segundo, está en esta zona amarilla. Pero la reacción del cuerpo a veces es más lenta, ¿cierto? Uno no, menos de un segundo ya es difícil de pensar, ¿cierto? Entonces miremos acá en un segundo cuáles son las líneas, cuáles son las consecuencias. Entonces acá la zona azul, habitualmente ningún riesgo de fibrilación en un segundo. Entonces si estamos hablando de 50 miliamperios, en menos de un segundo o en un segundo usted pues no va a tener ningún riesgo. El problema es que eh, esto, la reacción del cuerpo, es más de un segundo, ¿cierto? Entonces puede ser de 2 segundos, de 5 segundos, de 10 segundos. Entonces acá ya entramos en la zona roja, donde tenemos riesgo de fibrilación, riesgo de fibrilación hasta aproximadamente 50%, paro cardíaco, paro respiratorio, quemaduras severas, riesgo de fibrilación. Entonces, es, es importante tener en cuenta tanto el nivel de corriente como el tiempo en el que estamos sometidos a ella. Acá en el curso pasado, este mismo curso, había una señora que trabajaba en la parte de seguridad y salud en el trabajo. También nos contó una historia de un señor que estaba haciendo un trabajo en un poste. El señor trabajaba en Claro en el tema de las comunicaciones de las antenas de Claro. Accidentalmente fue y tocó un cable de la energía, porque esos están muy cerca, esos dos postes, los de Claro y los de la energía. Accidentalmente tocó eso y quedó ahí pegado, nadie lo auxilió porque pues estaba trabajando solo. De él hubiera tenido un compañero, pues hubieran podido hacer algo más. Por eso siempre la recomendación, trabajar en compañía. Como el trabajo de él no implicaba la parte eléctrica, entonces no era obligatorio que estuviera acompañado. Pero es que tampoco tienen en cuenta que esos postes están muy cercanos. Entonces, desafortunadamente, el señor falleció y pues todo el mundo se lava las manos, las aseguradoras, la empresa dicen, no, pero es que nosotros no estamos obligados a que él trabaje en compañía porque el riesgo es diferente. Entonces hay niveles de riesgo, ya vamos a mirar esa tabla. Pero pues el sentido común nos dice otra cosa. Acá hemos escuchado unas historias. Listo, entonces vamos a mirar lo que les estaba diciendo, la resistencia que tiene el cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad, eso sí lo tenemos que tener claro. Entonces para efectos de cálculo se ha normalizado la resistencia como 1000 ohmios.
1000 ohmios es la resistencia que tenemos. Entonces esto va a variar dependiendo, como vimos ahorita, si es una persona adulta, si es un hombre, si es una mujer. También va a depender desde dónde la mida usted. Entonces va a haber diferentes mediciones. Entre el pecho y la mano tenemos una resistencia de 650. Acá entre pecho y mano 750. Entre mano y pie tenemos una resistencia de 1000 ohmios. Acá de 1250 entre mano y pie. Acá hay una diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha. Entre la espalda y la mano una resistencia de 1400 ohmios. Esto obviamente son valores aproximados porque no todo el mundo tiene el mismo cuerpo, ¿cierto? La misma corpulencia. Listo, entonces este dato también es importante que lo tengamos ahí en cuenta. Este dato lo saqué ahí del RETIE, yo he visto otras normas y este valor difiere un poco. Nosotros como estamos acá en Colombia, pues tenemos que hacer caso a ese valor, porque esto pues obviamente hacen pruebas de laboratorio, hacen pruebas científicas y llegan a la conclusión que es ese valor. Entonces tenemos que hacer caso a esa norma. Entonces acá tenemos la matriz de análisis de riesgo. Esta matriz creo que todos la hemos visto, a todos, todos hemos tenido capacitaciones acerca de esto. ¿Me confirman ahí? Porque se utiliza no solo en la parte eléctrica, sino en todos los riesgos que puede tener usted en cualquier trabajo. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Lo han visto? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cómo funciona esa tabla, esa matriz, Omar? Más o menos. ¿Tiene ahí nociones? ¿Se acuerda? Verde, que no hay peligro. Pero Sí, va del verde hacia el rojo. eh, es dependiendo de las consecuencias que vaya a tener ese trabajo y de la frecuencia con que ocurra, ¿cierto? sí, señor. Listo, entonces miremos acá. eh, el tema de las consecuencias, pues no solamente va a ser en la salud de las personas, sino también consecuencias económicas, consecuencias ambientales y consecuencias en la imagen de la empresa. La frecuencia. Entonces tenemos A, B, C, D, E. Entonces, no ha ocurrido en el sector, ha ocurrido en el sector, ha ocurrido en la empresa, sucede varias veces al año en la empresa, sucede varias veces al mes en la empresa. O sea, es muy frecuente que ocurra eso. Entonces, si es un evento que ocurre muy frecuente, pues hay que tener acá medidas específicas. Poniendo un ejemplo en el sector eléctrico. Si usted está trabajando en una subestación y usted todos los días tiene que abrir un seccionador para hacerle mantenimiento, para hacerle una revisión o para hacer una conmutación, entonces ahí va a ocurrir un fenómeno que es el arco eléctrico. Ahorita miramos bien qué es ese fenómeno. Entonces ocurre ese arco eléctrico, como es muy alto el peligro y es muy frecuente, entonces usted tiene que tomar todas las medidas de precaución, todos los elementos, estar acompañado, acordonar el área, todo, porque es muy probable que usted salga lastimado con ese evento físico. Eso es lo que nos quiere decir acá esta matriz de riesgos. Entonces, por eso es importante que entendamos cuáles son esos fenómenos eléctricos para tener bien claro cuál es esa frecuencia y cuál es esa consecuencia que va a tener no solamente en el cuerpo humano, sino también en lo que nos decía acá la tabla, en la parte económica, en la parte ambiental, en la imagen de la empresa, todo eso influye. Entonces hay que tomar unas decisiones y unas acciones. Entonces, si es muy alto, lo que estábamos diciendo, buscar procedimientos alternativos, buscar otras formas de hacer las cosas. Si no hay otra forma de hacerlo, pues hay que hacerlo minimizando todos los riesgos y utilizando todos los elementos de protección.
Si el nivel es bajo, pues simplemente hay que asumirlo, hacer control, tampoco confiarse, utilizar también los elementos de protección personal, obviamente conociendo cuál es ese nivel de riesgo. ¿Quién tiene este criterio? ¿Quién hace este criterio? Pues un conocedor de lo que es el trabajo, ¿cierto? Es diferente ir a hacer un trabajo mecánico, un trabajo civil, un trabajo en una carpintería, en una panadería, a un trabajo eléctrico, ¿cierto? Pero son estos mismos criterios. Entonces esto lo tiene que hacer, si es una panadería, lo tiene que hacer el panadero, mirar todo el administrador, el que conozca el arte, el que conozca el oficio. En nuestro caso, pues esto lo va a hacer un electricista certificado, que conozca todos los riesgos eléctricos y sus consecuencias. Entonces lo que les decía acá del arco eléctrico es pues un factor muy común. Entonces es debido a malos contactos, lo que hemos hablado acá varias veces de los puntos calientes que generan ese arco, apertura de circuitos con carga, que esto pues sí es inevitable porque hay que abrirlo. En algún momento si un circuito está funcionando normalmente, usted necesita abrirlo. Entonces cuando usted lo va a abrir, usted ya sabe que va a haber ahí un arco eléctrico, entonces usted obviamente no lo va a ir a hacer sin guantes, sin casco, usted ya se pone toda la indumentaria para ir a hacer ese trabajo. También nos hablan acá de violación de distancias de seguridad, ruptura de aislamientos, contaminación o cortocircuitos, manipulación indebida de equipos de medida. Lo que hemos hablado acá los que estamos en electricidad básica, hemos hecho mucho énfasis en en la medición de los parámetros eléctricos. Entonces, medidas de protección, utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de seguridad, usar prendas acordes con el riesgo y gafas de protección contra rayos ultravioleta. Importante acá las gafas porque se genera un arco. Ese arco es una luz ultravioleta porque es una luz de muchísima energía. Listo, vamos a mirar acá. Este sí pues es muy obvio y pues es algo como inadmisible, ¿cierto? La ausencia de electricidad. Entonces, que en un apagón o corte del servicio, no disponer de un sistema interrumpido de potencia, una UPS, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia. Entonces, imagínese en un hospital donde todo esté funcionando bien y de un momento a otro se interrumpa el fluido eléctrico y no haya una UPS por allá en medio de una operación, en medio de un procedimiento quirúrgico, pues sonaría como obvio, ¿no? Sin embargo, acá el RETIE escribe eso porque lo que está escrito es lo que se cumple, ¿cierto? Si no está escrito, de pronto algún hospital dice, no, no pongo eso porque en ningún lado está escrito. Podría pasar. Medidas de protección. Disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia, obviamente plantas de emergencia con transferencia automática. Tiene que ser esa transferencia automática. No puede esperar a que, listo, se fue el fluido principal. Esperen mientras voy al sótano y prendo la planta. No, eso tiene que ser automático. Entonces son cosas acá que uno dice, bueno, leyendo eso parece obvio, pero si está escrito es por algo. Lo intuitivo de siempre, el contacto directo. Entonces, posibles causas, negligencia de técnicos o impericia de no técnicos, violación de las distancias mínimas de seguridad. ¿Cuáles son esas medidas de protección? Establecer distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento, recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales, ya vamos a hablar de qué es un interruptor diferencial, elementos de protección personal, puesta a tierra, probar ausencia de tensión y doble aislamiento. Entonces acá yo creo que esta parte donde nos dice negligencia o impericia no es la más usual, porque yo creo que un 98% de
técnicos o personas que están haciendo este trabajo están bien informadas, saben las consecuencias, están en la capacidad de hacer ese trabajo. En lo que uno ha visto en la experiencia es más el tema de la confianza, no el tema de la negligencia, sino de la confianza, porque usted ya ha hecho tantas veces este trabajo que usted se confía. Usted ya dice un día, no importa que yo suba acá de pronto con el pantalón un poquito roto, con la bota un poquito desgastada, de pronto sin gafas, con el guante de pronto en un dedo roto. Cosas como esas tan sencillas pueden ocasionar alguna cosa. El otro tema es también el tema del cansancio. Acá yo en el Retiro no he visto eso, pero sí eh, tuve una capacitación acerca de eso. No solamente en la parte eléctrica, los que trabajamos en la electricidad, sino en cualquier oficio. Entonces, si usted llega a las 8 de la mañana, usted está fresco, usted tiene la mente fresca, usted trabaja bien. Después del almuerzo, usted ya empieza a bajar. Su nivel de concentración ya empieza a bajar. Si usted tiene en su cabeza otras cosas, problemas en la casa, problemas con el jefe, problemas que no faltan en cualquier ámbito, eso le va a afectar también. El tema también del afán. Entonces usted sabe que va a salir a las 5. Entonces usted acá está a las 4:30 todavía colgado. Usted dice, no, ya me toca irme para el curso, me toca irme para la universidad, me toca ir a recoger al niño, me toca ir a sacar el carro, me toca ir, me voy a mojar. Cosas como esa eh, influyen en el tema de los accidentes. Entonces allá la capacitadora nos mostraba una tabla y decía, vea, entre las 4 y las 5 ocurren el 95% de los accidentes laborales por ese tema. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo, son las 7. No sé si tengamos alguna duda hasta ahí, alguna anécdota que contar. Listo, entonces ya les envío el nuevo link. Tomémonos un descanso de 10 minutos y nos vemos a las 7:10. Listo, y continuamos con la presentación.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman porfa ahí el audio y las diapositivas? Listo, gracias Mónica, Santiago, Carlos. Sí, Listo, profe, excelente. listo Jorge. ¿Ya le mejoró la conexión? Listo, vamos a mirar entonces esta última parte de las posibles causas de los accidentes más comunes relacionados con la electricidad. Entonces acá ese es bastante evidente el contacto directo. Entonces lo que les decía ahorita de los electrodomésticos. Estos electrodomésticos pues tienen una carcasa metálica. ¿Qué puede ocurrir? Que él viene conectado acá a la fuente, ¿cierto? A la toma. Internamente pues tiene unas conexiones. Esas conexiones pueden verse afectadas de pronto por usted la corrió y mordió el cable, por el tiempo ya, por el uso, también por el tema de las mascotas, que viene de pronto el gato y se pone a jugar con ese cable y lo va pelando, el ratón, el perro, lo que sea. Hace contacto la fase con esa carcasa, usted viene y la toca, cierra el circuito acá en tierra, y si esa corriente es de más de 20 miliamperios, pues las consecuencias pueden ser fatales. Entonces, las posibles causas, fallas del aislamiento, lo que les estoy explicando del cable, mal mantenimiento, falta de conductor de puesta a tierra. Entonces, si usted tiene todo este sistema, ocurre esa falla con la fase, pero usted tiene un buen sistema de puesta a tierra, usted se salva. La próxima sesión vamos a mirar eso con calma. Medidas de protección. Separación de circuitos, uso de muy baja tensión, distancias de seguridad, conexiones equipotenciales. Vuelven y nos eh, dicen esta palabra ahí. Ya creo que la hemos discutido varias veces. Sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales. Esto también lo vamos a ver la próxima sesión bien con calma. Mantenimiento preventivo y correctivo. El cortocircuito. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? Fallas del aislamiento, incompetencia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades, equipos defectuosos. Medidas de protección, interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles. Entonces es importante entender qué es un cortocircuito. ¿Qué entendemos nosotros por cortocircuito? De una manera formal, de una manera técnica. Sí, Carlos. Profe, tengo entendido que un cortocircuito es cuando por equivocación están pelados los dos cables y se unen, que es donde se forma el corto. ¿Cuáles dos cables, Carlos? Pues los dos cables de, por ejemplo, la figura de la lavadora, de la brilladora que está ahí, Sí, señor.
Que de pronto pues estén pelados los cables y se unan, pues ahí puede haber un cortocircuito. Exactamente, es eso. Entonces el cortocircuito es el siguiente paso a la sobrecarga, ¿cierto? Ese cortocircuito puede ser debido a una sobrecarga, puede ser debido a lo que hablamos ahorita de las mascotas, puede ser debido a la incompetencia de los técnicos, que no creo que sea una incompetencia, sino más bien un accidente, que usted por equivocación hizo contacto con los dos cables. La respuesta técnica, o sea, ya desde el punto de vista riguroso de la teoría de circuitos, es resistencia cero. Cuando el flujo de la corriente no encuentra resistencia cero es cortocircuito. Ahí como para añadir ese concepto a lo que no, todos ya conocemos. Sí, Carlos. También suele suceder en las herramientas, por lo menos en mi caso, pues hace poquito una pulidora por la vibración, se pelaron unos cables ahí por la vibración y eso pues generó un corto también en la pulidora. Creería yo que en las máquinas que tienen vibración también puede generar eso. Pero fue al interior de la pulidora, o sea, internamente. Sí, sí, señor. Sí, también puede suceder esa. Entonces de ahí le vamos añadiendo cositas. Listo, gracias, Carlos. Sí, Hermes. Profe, la humedad también es bastante, en varios casos, influye mucho en electrodomésticos que se mojan o motores, también producen cortocircuito. Sí, señor. Lo que nos dice acá, vea. Entonces, accidentes externos, vientos fuertes, humedades, equipos defectuosos. La parte de la humedad sí también es bastante eh, frecuente que ocurran este tipo de eventos por ese fenómeno. Listo, entonces continuemos acá. Entonces lo que estábamos hablando de la sobrecarga. Entonces cuando utilizamos mal estas regletas para elementos que no, para los que no está diseñado, por ejemplo, conectar ahí cargas demasiado pesadas. Estas regletas, estos multitomas están diseñados es para cargas livianas, computador, celular, el televisor, cosas que no vayan a consumir mucha corriente. No es recomendable conectar ahí neveras, lavadoras, brilladoras, planchas, hornos, porque ya va a afectar el correcto funcionamiento de esa regleta. Entonces acá nos dice, posibles causas, superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, lo que estamos hablando. Instalaciones que no cumplen las normas técnicas, lo que hablamos la vez pasada de los cables. Esos cables no son certificados, entonces no van a cumplir con las especificaciones. Conexiones flojas, que usted tenga acá esto suelto, lo que estamos hablando ahí, lo que nos comentó el compañero de la pulidora, que se zafa algo por allá internamente y hace contacto. El tema de los armónicos, que también lo tratamos en las primeras sesiones, que es el ruido, la distorsión de la onda sinusoidal debido a las cargas no lineales, que son pues la parte electrónica. Y el factor de potencia, que pues también lo hemos mencionado acá en diferentes ocasiones. ¿Cómo se protege usted ante estos eventos? Entonces va a usar interruptores automáticos con relés de sobrecarga, interruptores automáticos. Acá cuando hablan de interruptor automático se está refiriendo a los breakers. Cortacircuitos, fusibles, dimensionamiento de conductores y equipos, lo que siempre hemos hablado de calcular bien ese cable. Compensación de energía reactiva con banco de condensadores. El tema del factor de potencia de la energía reactiva. Listo. Este tema de los rayos también es bastante importante estudiarlo y entenderlo,
ya que en Colombia estamos en una posición geográfica donde son muy frecuentes estas descargas atmosféricas. Colombia es uno de los países donde más ocurre este fenómeno físico. Entonces también han ocurrido múltiples accidentes a personas debido a estos rayos. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? Fallas en el diseño, construcción, operación, mantenimiento de los sistemas de protección. Entonces, un mal diseño en las puestas a tierra, también uno por el desconocimiento de estos rayos, si lo cogió una tormenta eléctrica y usted está en la intemperie, entonces usted debe tomar unas medidas de protección, ya los vamos a mirar un poco más en detalle. Entonces tener un buen sistema de pararrayos, un buen sistema de bajante, puestas a tierras, otra vez el tema de la equipotencialización, apantallamientos, topología de cableados, suspender actividades de alto riesgo, por ejemplo, en un partido, si usted está jugando fútbol, si está jugando tenis, golf, lo que sea, a campo abierto, tiene que suspender inmediatamente esa actividad. Eh, entonces vamos a mirar acá el tema también de la tensión de contacto, que también está relacionado con eso, con el tema de los rayos. Entonces, por ejemplo, acá usted está trabajando en una torre y hay una tormenta eléctrica, preciso cayó ahí un rayo y usted estaba haciendo contacto con esto, entonces puede salir afectado. Entonces ahí las posibles causas son fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de distancias de seguridad. Esto ocurre no solamente por el tema de los rayos, sino de pronto se cae alguna línea, suele suceder también, hace contacto con la torre o se daña ya el aislador y hace contacto con la torre. Y el tema pues también de la distancia de seguridad, refiriéndose a esos aisladores. A veces pues por el desgaste esa distancia se va cortando o por el viento y hace contacto con la torre. Medidas de protección, pues un buen sistema de puesta a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso y equipotencializar. Otra vez nos hablan de esto. Son bastante reiterativos en todo el RETI, entonces por eso es importante que entendamos ese concepto. Tensión de paso. Entonces, la tensión de paso se refiere también a las mismas fallas, pero ya va a ser en el piso. Entonces, va a caer el rayo o va a ocurrir la falla a tierra, la falla de aislamiento o un retardo en el despeje de la falla. Entonces, el tema del tiempo también es primordial. Eso se llama coordinación de protecciones. Todo el sistema va a tener una serie de interruptores, de disyuntores que se van a ir abriendo dependiendo de la falla. Entonces ellos son capaces están programados para detectar cuál es la falla y abrirse en un determinado tiempo. Entonces, acá lo que sucede es que en el ejemplo del rayo, el rayo se descarga hacia la Tierra, ¿cierto? Entonces viene acá y se empieza a disipar radialmente. Acá estamos viéndolo en 2 dimensiones, pero esto ocurre en 3 dimensiones. Es como una onda. Cuando usted tira una piedra a una piscina, a un lago, y esa onda se esparce así, lo mismo sucede con el rayo. El rayo cae, se esparce radialmente, y entre estos dos puntos va a haber una diferencia de potencial. Como hay una diferencia de potencial, cuando usted da el paso, por eso se llama tensión de paso, usted está sometido acá a un voltaje, a una tensión. Entonces usted está cerrando un circuito y puede verse lastimado. Volviendo a las anécdotas, acá una compañera también que nos contó
que estaban unas niñas jugando fútbol y tenía, una de ellas estaba jugando con unos zapatos, unos guayos que tenían los taches metálicos y cayó un rayo cercano y claro, le pasó exactamente esto, tensión de paso. No, el rayo no impacta directamente en la persona, sino cae muy cerca, el rayo se disipa a través de la tierra, da el paso y sintió ahí la descarga. Entonces el rayo no cayó lo suficientemente cerca para lesionar a la niña, pero sí alcanzó a sentir la diferencia de potencial, porque tenía precisos esos guayos metálicos. Entonces, ¿cuáles son las medidas de protección? Pues puestas a tierras de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso y equipotencializar los aparatos. ¿Sí? ¿Más o menos entendido este concepto? Sí, Carlos. Profe, una pregunta. En las torres eléctricas, en las que uno ve por lo menos en las montañas, así que una torre que va conectada a otra torre con las cuerdas, pues obviamente unas son de corriente, pero las últimas cuerdas, las que están bien arriba, ¿es verdad que esas cuerdas hacen la función de pararrayos? Ese es el cable de guarda, ¿sí? ¿Es el que se refiere? Sí, la última, la que queda bien arriba, última es la que queda bien arriba. Sí, un conductor de tierra. Es el que llaman la línea de guarda, cable de guarda. Ah, esa es la que hace la función de pararrayos. No tanto de pararrayos, sino para todas las fallas. Sirve para rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento. Para estas tres, no Ah, ya, solamente para la parte de rayo. ya, ok, profe, gracias. Listo, entonces acá lo importante es que esta torre esté bien aterrizada, que tenga un electrodo acá bien, con sus dimensiones correctas, para que esa disipación se haga correctamente y no sea acá superficial. Entonces, una recomendación si usted de pronto está en una tormenta eléctrica, que puede de pronto aumentarle las probabilidades de supervivencia, es juntar los pies. Si usted junta los pies, entonces va a tener mayor probabilidad de supervivencia. Es difícil hacerlo, obviamente, porque pues uno dice, no, es preferible buscar un refugio rápido o esto, pero pues de todas formas tenerlo en cuenta. O de pronto cuando estemos trabajando en una torre de estas y ocurre alguna falla que usted ya sabe que la falla está existiendo, ahí sí ya tener más precauciones con este tema. Listo, seguimos acá. Listo, entonces acá nos habla, sí, Hermes. Profe, es que digamos que en seguridad de salud en el trabajo, debido a eso, ha surgido como, por ejemplo, las charlas preparacionales y y las preinspecciones para evitar todo ese tipo de accidentes. Sí, señor. Eso pues ya se encarga el jefe allá de la seguridad, ¿cierto? Que Sí, tiene que ser señor. también pues muy conocedor de todos los fenómenos a los que están expuestos las personas que están trabajando en eso. Entonces Así vamos a es, mirar profe. acá también el tema de los requisitos técnicos. Entonces las personas calificadas por la ley para hacer las instalaciones eléctricas únicamente son ingenieros electricistas, eléctricos, electromecánicos de redes y electrificación. Hay como unos niveles. El siguiente nivel sería tecnólogos, también de las mismas disciplinas, y el último nivel sería técnicos. Entonces cualquier persona en cualquier nivel está calificada por la ley. Entonces cuando usted tiene alguno de estos certificados, entonces en este caso la tarjeta profesional, el CONTE, usted va a tener una responsabilidad ya, ¿cierto? Así sea del nivel técnico. Si usted hace un mal procedimiento, ya va a tener unas implicaciones. Entonces, lo que no hace que los técnicos pues también estemos
obligación de conocer estos eh, eventos físicos, no solamente los niveles superiores, sino también los técnicos estamos en la obligación de eso. Acá también nos hablan ya de las distancias de seguridad en instalaciones. Eso va a ser dependiendo de los niveles de tensión. Esto sí es muy fácil de leer y muy fácil de entender. Entonces ustedes van y lo revisan. Esto está ya en el RETIE. Entonces dependiendo del nivel de tensión, pues es la distancia. Si es de 500.000 voltios, entonces no aplica, ¿ver? O sea, es demasiado para estar cerca de una casa de estas. Si estamos hablando de, por ejemplo, 33.000 voltios, entonces esta distancia, esta A que está marcada acá, tiene que ser de 3,8 metros. Obviamente nadie se va a aprender esto de memoria, solamente lo va a utilizar cuando usted vaya a hacer un tendido eléctrico. Entonces ese día que usted tenga esa necesidad, pues viene y mira esta tabla, bastante sencilla de leer. El tema de la distancia mínima entre conductores también van a ser de acuerdo a la tensión y van a haber unas distancias horizontales de seguridad, esto medido en centímetros. Entonces acá nos dice, por ejemplo, alimentadores en vías férreas entre 0 a 750 voltios, un cable AWG calibre 4.0 o mayor calibre, 15 centímetros. Y así. Esto sí me parece bastante sencillo, entonces no creo que haya necesidad de explicarlo tanto. Si usted va a hacer una instalación en una vía férrea, pues viene y busca esa información ahí en el RETIE. Por eso es que pues siempre tenemos que tener ese libro ahí a la mano, no aprenderlo de memoria, pero el día que usted lo necesite, saber interpretar qué es lo que dice. Entonces, saber que es un calibre 4.0, saber que esto está en centímetros, saber que nos están hablando de kilovoltios. Sencillo, esa es la idea. No aprenderse las cosas de memoria, sino saber leerlas. El campo electromagnético también lo hablamos bastante al detalle cuando hablamos la parte de los inductores, ¿se acuerdan? Entonces aplica acá también. Entonces nos habla. eh, la mejor forma de prevenir cualquier efecto nocivo es no exponerse durante largos periodos de tiempo a campos que superen los siguientes valores. Intensidad de campo eléctrico, 10 kilovoltios por metro. El campo eléctrico se mide en voltios por metro. La densidad de flujo magnético se mide en teslas o su equivalente en Gauss. Entonces, o la puede medir en Tesla y la medida antigua era el Gauss. Entonces, tenemos en cuenta que existen dos tipos de campo, campo eléctrico y campo magnético. Esos campos van a ser nocivos para la salud dependiendo de la cercanía y dependiendo del tiempo de exposición. Eh, Acá nos hablan también de las puestas a tierra. Esto lo vamos a ver la próxima semana más en detalle. Por último tenemos acá, eh, esta sí creo que todos no la sabemos de memoria, me confirman ahí, las reglas de oro. ¿Sí? O más bien no las hemos estudiado tanto. Listo, entonces estas son reglas de oro que son 5. Entonces acá, de acuerdo al dibujito de cada una, eh, pues podemos entenderlas. Estas pues son unas reglas muy famosas y como electricistas estamos en la obligación de conocerlas. Entonces el primer paso es corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Si usted va a hacer un trabajo, ese trabajo es sin tensión. No confundir con el trabajo energizado porque va a ser diferente. Entonces si es un corte, es un trabajo sin tensión, usted va a cortar todas las fuentes de tensión. Es decir, va a abrir allá todos los breakers y eso tiene que ser visible. Segundo, va a bloquearlos. No basta con abrirlos, sino hay que bloquearlos. ¿Por qué este paso es tan importante? Porque usted llega y lo abre
y tiene que hacer el trabajo a X distancia. O por acá hay un muro y usted está acá trabajando y por allá otra persona dijo, uy, se fue la energía, se fue la luz, como coloquialmente decimos, se fue la luz y estaba manejando allá cualquier otra máquina. Llega y baja y viene y cierra el circuito y usted estaba acá manipulando otro elemento. Entonces, por eso es importante el tema de bloquear. Tercero, verificar ausencia de tensión. Entonces, importante también conocer cómo funciona el multímetro para mirar cómo va a medir la tensión, si es una tensión alterna. Cuarto paso, poner una tierra y en cortocircuito. Es importante este paso, ¿por qué? ¿Se acuerda cuando nosotros hablamos de los condensadores? Que ellos quedaban cargados. En una industria, si usted no hace este paso, pueden haber un banco de condensadores y usted va y ya dijo, bueno, ya hice este paso, voy a arreglar. Resulta que había un banco de condensadores y esos pues son capaces de almacenar mucha energía y lo pueden lastimar. Quinto, señalizar la zona de trabajo. Son las reglas de oro para trabajar sin tensión. En la casa a usted también le puede pasar. Usted llega y desconecta el microondas, desconecta la lavadora, le va a hacer mantenimiento y resulta que esa lavadora o ese microondas tenía un condensador y usted se le olvidó el cuarto paso. No puso en cortocircuito y eh, se quemó la mano, se quemó el dedo. Eso también le pasó a un compañero allá cuando trabajábamos en la instalación de cocinas industriales, no por desconocimiento, no por negligencia, sino por distracción, por confianza. Él siempre hacía lo mismo, ¿sí? Ese día se le olvidó, preciso, se le- eh, estaba confiado, no se puso el guante y se alcanzó a quemar un dedito ahí. No fue la gran cosa, pero se quemó al fin y al cabo. Y el tema pues de la señalización. Entonces no sé si ustedes hayan visto antes estas reglas, si hasta ahora las vieron, si son nuevas. Profe, nunca las había visto, profe, para ser honesto. Listo, John. Entonces importante La de conocer. señalización, sí. Listo. Esta sí, tómenle de un pantallazo, esto sí, estudienlas bien, porque les sirven tanto para cuidar su integridad como también para que no lo corchen por allá los compañeros o los de la seguridad en el trabajo que no vengan y digan, no, este no sabe nada de eso. Usted tiene que saber esto bien clarito. Usted, si tiene estos conceptos bien, ya va un paso adelante. Que nos sirva de algo el curso, que no sea ahí solo que nos den el certificado, sino que de verdad aprendamos algo concreto que nos pueda servir en el trabajo. Listo, no sé si alguien tiene algún comentario adicional, algo más que decir, que le haya pasado algún cacharro acá haciendo algún trabajo por no cumplir alguna norma de estas. Hay que tener muy en cuenta que esto, por ejemplo, no lo va a aplicar un liniero, no lo va a aplicar alguien que está trabajando en una subestación, porque allá los trabajos son diferentes. Allá el trabajo es con la línea energizada. Imagínense hacer esta parte, poner en cortocircuito una línea que está energizada. Provoca un desastre allá. O sea, hay que no confundir. Esto solo aplica para trabajos sin tensión, desenergizados. Listo, entonces creo que eh, quedó bastante claro. Ahí les voy a compartir esta presentación. Todo esto lo saqué exactamente del RETIE y de la NTC 2050. Allá está más bonito, está mejor explicado. Esto simplemente es un resumen, una guía para que ustedes vayan y miren ese libro con calma. Todos los días echarle una miradita, 5 minuticos. Es bueno para estar enterado de todos estos eventos. Listo, entonces, gracias nuevamente por la participación. Voy a llamar lista y ya terminamos por el día de hoy.
Entonces ya la otra semana terminamos el curso. Ya nos quedan solamente 2 clases. John Ahumada, Presente, profe. listo, gracias. Julián Esteban Alvarado, Presente, profe. gracias. Carlos Eduardo Angarita, Presente, profe. gracias. Jason Antonio Arcila, Fernando Presente, Arrieta, profe. Fernando Arrieta, Miguel Ángel Vanguero, Presente, profe. gracias. Jonathan Francisco Barrera, Presente. gracias. Cristian David Castañeda, Presente, profesor. gracias. Jonathan Incapié, Presente, Jonathan Incapié. gracias. Omar Antonio Igua, Presente, profe. gracias. Mónica Martínez, Presente, profe. gracias. Carlos Julio Muñoz, Hermes Niño, Presente, profe. listo. John Farley, Ochoa, Presente, profe. gracias. José Pava, ¿sí está José? Santiago Preciado, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Alirio Antonio, Luis Felipe Saavedra, Presente, profesor. gracias. Jorge Sánchez, Presente, profesor. listo. ¿Me faltó alguien por llamar? Edison Incapié, de las 8. Listo, Edison. Muchas gracias. Listo, con gusto. Listo, entonces nos vemos la otra semana. Aprovechen estos días libres, viernes, sábado, domingo, lunes, para hacer la tarea del condensador. No se les olvide. Listo, profesor. Buenas noches. Me la entregan por el grupo, porfa. Evitemos enviar ahí cosas al personal porque yo no sé qué grupos son y no me dificultan la tarea. Enviémosla ahí por el grupo. Ahí háganla con calma, sin afanes. Revisen el video si es necesario. Cualquier pregunta me la hacen ahí por el grupo y yo se las respondo. Listo, gracias nuevamente por la participación, por la asistencia. Nos vemos el martes. Gracias, profesor. Listo, Gracias, profe. Que pasen buenas noches. listo, igualmente. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Hasta luego. Listo, gracias, que descansen.